Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean muy bendecidos, sean muy llenos de la presencia del Espíritu Santo hoy y siempre. Qué bueno estar nuevamente juntos, poder vernos por estos medios, pero poder sentir el amor, el afecto que hay en nuestros corazones para cada uno de ustedes. Bienvenidos, Casa del Dios Viviente, bienvenidos amigos que visitan nuestro canal y bienvenidos amigos en Cristo Jesús. Dios les bendiga y les guarde. Esta tarde, noche, casi tarde noche, vamos a hablar de un tema muy hermoso que el Señor me daba hace unos días y al cual yo he titulado con una pregunta. ¿Estamos listos para salir? Es una pregunta que yo no sé si tú te has hecho, pero yo ya llevo varios días, varias semanas haciéndome esta pregunta y diciéndole al Señor, Señor, estoy lista para salir, estoy lista para enfrentar lo que viene, estoy lista para mostrar lo que tengo, lo que tú me has dado, lo que tú has hecho de mi vida y de mi familia. Y entonces fue de esta manera como yo empecé a desarrollar este tema y que yo espero que te sea de bendición y también nos meta en una atmósfera de reflexión, pero de convicción y de acción de acuerdo a estos tiempos que estamos viviendo. Amén. ¿Qué te parece si hacemos una oración pidiendo al Espíritu Santo su presencia? Sabemos que para Él no hay distancia, no hay tiempo, para Él no hay el quédate en casa, porque Él rompe todas las barreras y está con nosotros. Así es que vamos a orarle, amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos. Clamamos en esta hora por tu presencia, Señor, a través de estas redes, Señor, por tu presencia manifiesta en nuestra casa, para poder recibir el mensaje que tú tienes para nosotros, que sabemos que es un mensaje de vida porque tu palabra es vida y porque tú eres la misma fuente de vida. Señor, en el nombre de Jesús, guíanos en este momento. Amén y amén. Aleluya. Voy a tomar un poquito de agua, perdone usted. Pero me ha sucedido que en estas últimas veces que hemos compartido, que mi garganta como que empieza a cerrarse cuando ya voy a empezar a dar la palabra. Entonces, pues yo declaro en esta hora, en el poder y en el nombre de Jesucristo, que ningún arma forjada en contra de nosotros tiene autoridad ni sobre nuestro cuerpo, ni sobre nuestros bienes, ni sobre nuestra casa, porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero y Él es el que nos defiende y Él es el que pelea la batalla por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Porque también sé que nada podrá callar nuestra boca, que nada podrá detener lo que Dios está hablando y moviendo en este tiempo para el pueblo del Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Padre. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor en esta hora? Ahí en su casa, no tenga pena, mire, porque yo no lo veo, pero el Espíritu Santo de Dios lo está viendo. Él está viendo lo que usted hace. Él está viendo si usted se goza con la palabra. Él está viendo si usted está participando de lo que se está ministrando a través de este medio de internet. O sea, hace que nosotros no podemos pensar, ay, como nadie me ve, como ahorita no estoy con el pastor, como ahorita no estoy con la pastora, como ahorita no me ven los hermanos, entonces todo el día ando en chanclas, en chongo, ¿verdad? No, hay que arreglarnos, hay que vestirnos para este momento de recibir la palabra, hay que ponernos en una actitud de recibir, en una actitud de ser impartidos, en una actitud de recibir y de agradecer al Señor lo que hoy está haciendo por nosotros. Fíjese que pareciera que todo mundo puede moverse hoy con las redes sociales y que todo mundo puede hacer llegar la palabra a sus congregantes, pero si nosotros nos pusiéramos a ver cuántos sacerdotes del Señor, cuántos siervos del Señor, cuántos ministros del Señor, cuántos apóstoles del Señor no han podido compartir con sus hermanos de congregación porque no tienen los medios,
porque no tienen la manera, ¿eh? Y entonces nosotros somos privilegiados porque lo podemos hacer, porque podemos estar en contacto aún a través de estos medios. Y fíjese que, voy a hacer un paréntesis, fíjese que qué importante es, amado hermano, amada hermana, que si tú recibes un mensaje de saludo, un mensaje de bendición, un mensaje de ¿cómo estás? Es bien importante que lo contestes, es bien importante que estemos interactuando por estos medios. Yo sé que a muchos no les gusta estar en el Facebook, no les gusta el Instagram, no les gusta el Twitter, no les gusta el WhatsApp, no les gusta la manera en la que ahora nos estamos comunicando porque creemos que es frío, porque creemos que es impersonal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer en este tiempo acopio de todas las herramientas que tenemos para poder conservar el fuego de la unidad y de la congregación que Dios quiere de nosotros. Por supuesto que también tiene que cambiar nuestro concepto de congregación, porque ahora no tan solo es que acudamos a un lugar para estar juntos y compartir, ahora también estamos aprendiendo o debemos de estar aprendiendo en este tiempo a estar congregados aún a la distancia, a estar unidos aún sin que estemos juntos, pero estar unidos. Y entonces estos medios son tan importantes y tan ayudadores para poder conservarnos unidos. Así es que yo te exhorto en el nombre de Jesús, contesta tus mensajes, haz una llamada, saluda a los que amas, manifiesta tu amor de alguna manera para que nosotros podamos sentir ese afecto, ese cariño, ¿verdad? Y bueno, ya después de este paréntesis que lo tenía que decir porque estaba en mi interior moviéndose de manera insistente y es porque alguno de nosotros tenemos que entender qué importante es poder mantener la comunicación. Amén. Y bueno, entrando en nuestro tema de esta tarde-noche, que como bien te dije, se titula ¿Estamos listos para salir? Quiero hablarte un poco a través de la Biblia, a través de esa salida tan maravillosa que manifestó el Señor Jehová de los ejércitos para su pueblo Israel cuando éste estaba eh, este, como esclavo en Egipto. Hace unos días, Pastor Fabián, discúlpeme por el agüita, voy a estar tomándola porque no quiero que se me cierre la garganta. No quiero dejar de decirle todo lo que Dios ponía en mi corazón para decirle a usted y para decírmelo a mí misma. Bueno, hace unos días les comentaba que Pastor Fabián nos hablaba en su enseñanza sobre las plagas de Egipto, las 10 plagas que vinieron sobre el pueblo de Egipto y sobre la última plaga que vino sobre Egipto, pero que no tan solo iba a afectar a Egipto, sino también al pueblo de Israel. Y es por eso que el Señor les da una indicación exacta, precisa, y que se tenía que hacer de inmediato. No podían esperar más tiempo porque venía la última plaga, ¿verdad? Que era la muerte sobre todo primogénito que habitaba en ese momento en Egipto. Nótese que iba a venir sobre todos los habitantes de Egipto en ese tiempo, no tan solo sobre los egipcios. Y entonces quiero empezar a partir de ahí, de ese momento, donde Dios los prepara, donde a través de su libertador en ese momento que era Moisés, el Señor da una serie de indicaciones para que el pueblo cumpla y principalmente para que la vida del pueblo de Israel no cayera en peligro de muerte. Es decir, que ellos no perecieran junto con los egipcios porque no era ese el motivo o el propósito de Dios en ese tiempo para el pueblo de Israel. De hecho, recordamos que ellos llegan a Egipto precisamente para ser guardados de una hambruna que venía en todo el territorio. Ellos llegan a Egipto para salvaguardar su vida. En ese momento era José el que estaba como segundo del faraón y el que de alguna manera fue el instrumento para salvar la vida del pueblo de Israel, de las tribus de Jacob, de las 12 tribus de Jacob.
y entonces ellos llegan ahí, ¿verdad? Para ser salvados de esa hambre y se quedan 400 años, más de 400 años, 430 años se quedan ahí viviendo como esclavos, aprendiendo las costumbres egipcias, pero no tan solo aprendiéndolas, sino también practicándolas. Y muchas veces hasta dándoles prioridad a esas costumbres egipcias que a lo que Dios les había enseñado como pueblo santo, como pueblo apartado para el Señor, como pueblo que clamaba al único Dios que era Jehová y que sigue siendo y que seguirá siendo por la eternidad Jehová de los ejércitos. Entonces, recordemos que ellos, en medio del pueblo de Israel, se conserva un remanente. Un remanente quiere decir una porción pequeña que clamaba a Jehová de los ejércitos por la libertad del pueblo de las garras de Faraón, ¿verdad? Y había algunos otros que estaban muy contentos porque les gustaba comer cebollas, poros y vestir como vestían los egipcios y usar las esencias que los egipcios usaban, etcétera, etcétera. Pero este remanente maravilloso del Señor estaba clamando para que viniera un libertador y entonces ellos tenían la certeza de que iba a venir y cuando se presenta Moisés delante de ellos como el libertador, gran parte lo acepta, pero otra parte del mismo pueblo de Israel no lo acepta. Pero viene entonces todo este proceso de las plagas que ya conocemos y que hemos leído y que yo le invito a que lea con detenimiento, ¿verdad? Y entonces viene todo este movimiento de las plagas, pero la última es donde Dios resguarda la vida de los israelitas, de su pueblo. Y les decía yo que les da ciertas instrucciones y quiero que me acompañen por favor a leer en el libro del Éxodo capítulo 12, en el versículo... Vamos a leer desde el 1, ¿verdad? Vamos a leer desde el 1 y dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes les será principio de los meses. Para ustedes será este el primero del mes del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un cordero conforme a lo que comiera cada hombre. Harás la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardarás hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dinteles de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas y así lo comerán. Ninguna cosa comerás. Dice, ninguna cosa comerás. Perdóneme, es que me perdí aquí. Dice, en el 9, en el versículo 9, ninguna cosa comerás de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana. Si quedara alguna, la quemarás al fuego y lo comerás así. Y preste atención en esto. Ceñidos tus lomos, tu calzado puesto en tus pies y tu bordón en tu mano, y lo comerás apresuradamente porque es la Pascua de Jehová. Amén. Dios entonces les está diciendo la manera en la que ellos van a cubrir su casa para que no venga el ángel exterminador, el ángel de la muerte, y arrebate la muerte de los primogénitos, como lo va a hacer con los primogénitos del pueblo de Egipto, ¿verdad?
Y entonces el Señor les da unas indicaciones maravillosas en esta Pascua. Y les dice, primeramente les dice, vas a comer cordero. Dice, pero no lo vas a comer como tú quieras. O sea, ellos tenían tres maneras de comer la carne del cordero. Una era hervida en agua, obviamente. La otra era cruda y la otra era asada al fuego. Pero entonces Dios les da una recomendación, una indicación, no es recomendación, una indicación exacta y les dice, no las vas a comer ni hervida ni cruda, las vas a comer asada al fuego. ¿Por qué les habrá dado esta indicación? Porque el pueblo de Israel, les decía yo, que habían adoptado costumbres del pueblo egipcio, ¿verdad? El pueblo de Israel no tenía permiso de comer carne cruda. No era algo que ellos deberían de haber practicado. Sin embargo, al estar en medio del pueblo de Egipto, ellos adoptaron esta costumbre de hervir la carne o de comérsela cruda. Por eso el Señor les especifica, no la quiero que te la comas así, quiero que te la comas asada. Entonces les dice, tienes que comer cordero y tienes que compartir el cordero con aquellas familias que sean pequeñas, pero no las vas a compartir con el que está a 500 casas después de ti. Él también les dice, la vas a compartir con la familia que está enseguida de ti, o sea, con el que vive cerca de ti, ¿no? No con quien tú quieras. ¿Por qué? Porque también el pueblo de Israel se había vuelto un pueblo elitista, que no compartía con todos, aun siendo de su misma tribu, de su mismo rebaño, del mismo pueblo. No compartían con todos. Ellos también hacían excepciones de personas. Entonces, por eso el Señor les hace esta indicación. El que está a tu lado, o sea, les está diciendo, no hagas diferencias entre tus propios compatriotas, no hagas diferencia entre las personas que pertenecen a tu mismo pueblo. Por eso les hace esta indicación y les dice también de la sangre del cordero. Les dice que la sangre del cordero la van a poner como señal en los dinteles de su casa para que la muerte al pasar por ellos pase de largo y no los toque. Yo sé que tú conoces bien este pasaje, pero mira qué puntos tan importantes nos está dando el Señor que a lo mejor no habíamos visto, o que al menos yo no había visto, como la manera en la de comer el cordero y no hacer excepción de personas, ¿verdad? Y no elegir con quién sí y con quién no. Esto es maravilloso cuando, ahora que yo lo estoy leyendo, que lo estaba leyendo, cuando el Señor me lo dijo. Me lo mostraba a través de leer y le dice, ¿verdad? Les dice también, y lo vas a tomar a cuando lo estés comiendo, o sea, cuando ya hayas preparado algo, porque les habló desde el día 10 para que esto lo hicieran en el día 14. O sea que les dio días para poder preparar, para escoger el cordero, para limpiarlo, para partirlo, para tenerlo listo, para tener listo el fuego donde iba a ser asado. Les dio todo ese tiempo para que ellos pudieran preparar el cordero. Y también les dice la manera en la que ellos deben de tomar, de comer el cordero, porque les dice, vas a comerlo de pie, ¿no? De pie y ceñidos tus lomos. Cuando el Señor se está refiriendo a que van a ceñir sus lomos, les está diciendo bien vestidos, bien preparados, bien listo con lo que te vas a llevar, porque en algunas versiones les dice bien preparado como si fueras a un largo viaje. Y entonces esto lo que está diciendo es prepárate porque vas a salir, entonces tienes que estar bien vestido, tiene que estar tu ropa bien puesta. Todas las prendas que necesitas para viajar las tienes que traer puestas. Tienes que estar listo, comerlo de pie y bien vestido, bien dispuesto para salir de un momento a otro. Y también les dice, calzado tus pies con tus sandalias, es decir, con tus zapatos listos para caminar. En otras versiones dice, con tu calzado de trabajo. O sea, no cualquier calzado, sino dispuesto a caminar, les está diciendo. Se ponte bien tu calzado, amárrate bien las agujetas. Bueno,
En ese tiempo serían las correas porque usaban sandalias. Pero les dice, no te las sobrepongas. No sé si a usted le ha pasado que ahorita que está en casa, como que se sobrepone el calzado y algunos andamos en chanclas casi todo el tiempo o en guarachitos todo el tiempo porque es más cómodo. Pero a ellos les dice, no, ponte bien el calzado, bien amarradas tus sandalias para que estés listo. Y les dice, con el bordón en tu mano, en la versión que acabamos de leer, dice, con el bordón en tu mano. Pero en otras lecciones, cuando habla de bordón, se refiere al bastón, a la vara, al callado. Y esto quiere decir, y lleva con qué apoyarte. O sea, lleva con qué apoyarte, con qué marcar tu paso, con qué estar firme. Me imagino yo que porque si alguna vez vas a resbalar, te apoyas en el bastón, te apoyas en el callado, en la vara, en el bordón, como dice aquí la palabra de Dios. Les está dando una indicación perfecta para prepararse para salir. La vara y el callado significan la disciplina, significan el soporte de lo que vas a hacer. O sea, el Señor les estaba diciendo, tráete el conocimiento de lo que sabes de mí porque te va a hacer falta para apoyarte en el proceso que vamos a llevar para salir de Egipto. Porque ellos habían pedido un libertador para salir del pueblo de Egipto. Entonces necesitaban ese soporte. Pero les dice algo muy hermoso, muy impactante, que a mí me intrigó, y les dice, y cómelo deprisa, ¿no? Les dice, y lo vas a comer deprisa. O sea, no te vas a tardar en comerlo, no te vas a sentar y con toda la calma para comer. Le dice, no, lo vas a comer deprisa, sin que nada te distraiga, sin que nada robe lo que estás haciendo en ese momento. O sea, que no te distraiga lo que estás escuchando allá afuera, lo que está sucediendo en el pueblo de Egipto, sino que tú tienes que estar concentrado comiendo el cordero y además comiéndolo deprisa para poder salir, porque si usted recuerda, después de que sucede esto, después de que ellos comen y marcan sus casas y pasa el ángel de la muerte, ellos viene Faraón o manda Faraón a sus ejércitos a todas las casas de los israelitas, perdón, y los apresuran para salir. Lo que quiere Faraón es que salga el pueblo de Israel, porque para él representó un peligro de muerte el tenerlos ahí esclavizados. Y entonces ellos comen rápido y el Señor les está diciendo, cómetelo rápido, porque el Señor sabía la reacción que iba a tener Faraón. Dios sabía que al ver a su hijo primogénito morir y a los primogénitos de sus ejércitos, eso iba a provocar que Faraón diera salida rápida al pueblo de Israel. Por eso es que les manda a vestirse bien, a atarse bien las sandalias y a comer de pie rápido y a tener el bastón o el bordón o la vara o el callado para poder salir inmediatamente. ¿Por qué te hablo de este hecho o de este pasaje bíblico? Porque el Señor les dice, enciérrate en tu casa, ¿verdad? Enciérrate en tu casa, marca las puertas, marca los dinteles con la sangre del cordero y después enciérrate en tu casa. Vístete de todo lo que tienes que vestirte, átate bien las sandalias, come de pie el cordero y cómelo a prisa y estate listo para salir. Pero les dice, enciérrate en tu casa, prepárate. Los mandó a prepararse desde días antes para ese suceso del 14 que tenían que comer la Pascua y todavía pasaron algunos días, me imagino yo, para poder salir del pueblo de Egipto, para hacer la formación y salir conforme se moviera la nube y conforme se moviera la columna de fuego que los iba a guiar para ser libres. Pero estaban encerrados, tenían que encerrarse para prepararse y salir del pueblo de Egipto. ¿Te parece algo conocido a lo que estamos viviendo ahora? Estamos viviendo una etapa donde hemos estado encerrados,
por más de 2 meses. Y yo te quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué has hecho en estos 2 meses? ¿Te has preparado? ¿Nos hemos preparado para el tiempo de salir nuevamente? Y si te has preparado, ¿cómo te has preparado? ¿Has comido como tú has querido la palabra? ¿Has hecho excepción aún en los miembros de tu casa? ¿Tienes bien atadas las sandalias? Oh, ya no fue una sola pregunta, ya fueron varias, ¿verdad? Pero entonces mira todo esto que el Señor hace en este éxodo. Antes de que ellos salgan, los prepara. Antes de que ellos tengan que enfrentar el desierto por donde van a pasar, los prepara. Y les da todas las instrucciones, y a mí lo que me impacta es que les dice, come el cordero. Hoy nosotros sabemos que el cordero es Jesucristo, el Salvador y Redentor de toda la tierra y de toda la humanidad. Él no vino por uno solo, vino por todos. Pero aquellos que quieren comer el cordero, aquellos que quieren prepararse para poder obtener las bendiciones que Cristo tiene para nosotros. Amén. Bueno, y ahí te dejo un poquito, es algo que vamos a tratar más adelante, pero no quise que pasara este momento para explicarte, para que vayas entendiendo. Digamos que este fue el primer encerrón, por así decirlo, que el Señor le dice a su pueblo de Israel. Los manda a encerrarse para que venga la liberación de la esclavitud que ellos estaban viviendo en ese momento. Amén. Y entonces, con esto yo quiero pasar al segundo punto o al segundo episodio bíblico que yo quiero compartirte. Y el segundo episodio bíblico lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y yo sé que tú ya sabes de qué voy a hablarte. De ese día de Pentecostés, cuando viene sobre los apóstoles, sobre los discípulos de Jesucristo, el poder del cielo del Espíritu Santo de Dios. Pero fíjate que mucho antes el Señor Jesucristo ya les había dado especificaciones a sus seguidores, a sus discípulos, de cómo tenían que prepararse para este día de Pentecostés. ¿Recuerdas que vino la crucifixión de Jesucristo? Y entonces viene junto con la crucifixión de Jesucristo, viene cuando Él baja hasta las entrañas de la tierra y es resucitado, y junto con Él resucitan todos aquellos que estaban en el infierno, resucitan con Jesucristo, y dice la palabra de Dios que se manifiestan en medio del pueblo, ellos que habían resucitado junto con Jesús. Jesucristo cuando resucita pasa un tiempo en ese cuerpo glorificado, en ese cuerpo resucitado, pasa un tiempo todavía en este plano terrenal, y se le presenta a María, a las Marías que lo fueron a buscar al sepulcro, se les presenta a estos viajeros del camino de Maús, se les hace presente. En alguno de los evangelios dice que se les hace presente a sus discípulos cuando fueron a pescar otra vez, después de que pasa esto de Jesús, ellos se van a pescar y ahí mismo se les presenta a Jesucristo nuevamente y lo conocen porque les asa pescado, les prepara pescado y les da de comer. Y entonces se les presenta a los discípulos, se presenta ante ellos en el lugar alto donde ellos estaban resguardados, se les presenta y los lleva afuera y les dice que tienen que prepararse, que tienen que estar listos, que tienen que estar unidos, que tienen que estar en comunión, en armonía, en amor, porque deben de esperar juntos en ese lugar alto la venida del Espíritu Santo, que es su poder, les dice. Va a venir el poder de Dios sobre ustedes, el poder del Espíritu sobre ustedes, para que ustedes puedan salir y hacer efectivo todo lo que aprendieron de mí.
Obviamente yo te lo estoy dando con estas palabras, como dicen por ahí, parafraseándotelo, pero tú lo puedes ver en el Evangelio de Lucas, en el último capítulo, que es cuando él les da todas estas instrucciones. Y aún en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 que ahorita vamos a leer, se hace remembranza a eso, pero quiero que observes que ellos nuevamente están encerrados en un lugar alto. Discúlpame. Nuevamente están encerrados en un lugar alto por indicación de Jesucristo, para que venga sobre ellos el Espíritu Santo, el poder, ¿no? Ellos ya tenían todo el conocimiento de lo que Dios les había enseñado. Ya habían vivido una etapa donde ellos, como seguidores de Jesús, habían sanado, habían liberado, habían hablado de las enseñanzas de Jesús, ¿te acuerdas? Cuando fueron enviados los 60 y que llegaron súper felices porque se les sujetaban los demonios, porque sanaban, porque la gente les escuchaba, etcétera. O sea, ellos ya habían hecho eso, ya lo habían hecho, pero con la unción que Jesús les había dado a cada uno de ellos, de lo que Jesús tenía, les dio a ellos para que hicieran todo eso. Pero esta ocasión era distinta. ¿Por qué? Porque iba a venir sobre cada uno el poder del Espíritu Santo, la porción que a cada uno le tocaba. Pero entonces vamos a leer lo que dice el libro de los Hechos. En el capítulo 2, en el versículo 1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de qué hablasen, ¿verdad? Y entonces, fíjate que nuevamente ellos están encerrados. Nuevamente ellos reciben una instrucción de Jesús. Y cuando digo ellos, me refiero al pueblo de Israel, ¿verdad? A lo que en ese momento ellos representaban en este capítulo del libro de Hechos, lo que iba a suceder a todo el pueblo de Israel y ellos como discípulos de Jesucristo. Y entonces viene sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Viene sobre ellos, pero tenían que cumplir un requisito. Y yo me pongo nuevamente en ese lugar como si yo estuviera ahí y yo digo, les dice, quiero que estén unidos y unánimes. O sea, unidos físicamente, aquí juntos, pero unánimes, hablando de lo mismo, pensando en lo mismo, sintiendo lo mismo, recordando lo mismo, comiendo lo mismo, tomando lo mismo. Y yo digo, ¿y qué era de lo que hablaban? Pues hablaban de Jesús, hablaban de las enseñanzas que Jesús les había dado. Hablaban de los milagros que él había hecho. Seguramente estaban recordando a la mujer con flujo de sangre que sanó Jesucristo, a los dos ciegos que lo fueron a buscar y Jesús les devolvió la vista. Seguramente estaban hablando de aquella mujer que aún siendo extraña del pueblo de Israel, Jesús mostró su misericordia y su bondad y le dio de las migajas del pan que solo pertenecía a los hijos. Seguramente hablaban de aquel día de la fiesta de Canaán, donde estaban todos contentos festejando esa boda y vieron el milagro del vino. Seguramente estaban hablando de cómo el Señor les había anticipado cosas que sucedieron, como las 3 negaciones de Pedro, como la traición de Judas. Seguramente ellos estaban hablando de aquella última cena, cuando partió el pan, cuando les dio el vino, cuando les manifestó su amor. O sea, ellos seguramente estaban hablando de todo lo que Dios había hecho. Jesús, bueno, Dios
Dios y Jesús es el mismo, ¿verdad? Había hecho por ellos y todo lo que les había enseñado. Me imagino que habían recordado también aquella pesca milagrosa, ¿verdad? Tan maravillosa que convenció a Pedro para poder seguir a Jesús sabiendo que solo en él iba a tener plenitud y no le iba a faltar nada. Me imagino que ellos estaban recordando cada cosa y quizá en algún momento su corazón se quebró porque lo extrañaron. Quizá en algún momento sintieron ese deseo de que se cumpliera la última indicación de que el Espíritu Santo iba a estar sobre ellos, porque de alguna manera sabían que era su propio espíritu y que iban a poder experimentar nuevamente la presencia de Jesús en medio de ellos. Seguramente recordaron cuando Tomás le dijo, quiero meter mis dedos en tus llagas para poder creerlo. Y fíjate que eso les preparaba para esperar con ánimo, para esperar con convicción, para esperar con fe la venida del Espíritu Santo de Dios. Ellos no sabían cómo iba a ser, así como en ese momento del Éxodo, ellos tampoco sabían cómo iba a ser lo que iba a hacer Dios para sacarlos. Recibieron instrucciones y las siguieron, pero no sabían lo que iba a venir después. Así en este momento en el libro de los Hechos, los apóstoles tampoco sabían cómo iba a venir. Ellos recibieron una instrucción y la hicieron. No lo dudaron, no se esperaron, no cuestionaron entre ellos lo que iba a suceder. Al contrario, tan seguros estaban de lo que estaban haciendo porque era indicación de Jesús, que procuraron en el capítulo anterior buscar al sucesor de Judas Iscariote. Ellos se dedicaron, eligieron algunas personas, hicieron un sorteo, porque así lo dice la palabra, para elegir al que iba a cumplir, a suplir el lugar de Judas Iscariote. O sea, ¿qué quiero decirte? Que ellos no estaban perdiendo el tiempo, no estaban preocupados en qué iban a comer, en qué iban a vestirse, en qué iban a, como si cabían o no todos en ese lugar. Eran más de 100 personas las que estaban junto con ellos, sino que ellos siguieron la instrucción, se prepararon y esperaron con paciencia, pero no una paciencia letargada, sino una paciencia activa, hablando de las enseñanzas de Jesús. Quizá entre ellos mismos se preguntaban y entre ellos mismos se impartían, se retroalimentaban de lo que Jesús había enseñado para poder estar preparados a lo que viniera, y no sabían qué era, pero estaban preparados. Y entonces dice la palabra de Dios que en un momento, en un de repente viene ese estruendo del cielo y esa manifestación del Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre su cabeza, sobre cada uno de ellos. No hubo ninguno que se quedara sin la manifestación del Espíritu Santo, pero dice algo importante después de esto en el versículo 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son estos los galileos, todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Y entonces habla aquí de todas las personas que escuchaban, medos, ¿cómo dice? Para no decirle otra cosa, ¿verdad? y dice que estaban todos partos, medos, elamitas y todos los que estaban ahí, porque acuérdese que era la fiesta de la Pascua, estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Pero algo impresionante es porque dice que Pedro inmediatamente se paró, rápido se paró y empezó a hablar de lo que Jesús había venido a hacer y de quién era Jesús y lo que ahora ellos iban a hacer, pero inmediatamente se paró. Y entonces cuando yo veo eso y observo esto,
Entonces recuerdo la indicación que les dio el Señor, les dijo, coman deprisa, alístense como para salir inmediatamente a un viaje largo. Les dijo al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Y vino sobre ellos rápidamente, intempestuosamente, rápidamente sobre ellos vino, aquí en el libro de los Hechos, vino el fuego del Espíritu sobre cada uno de ellos. Y Pedro inmediatamente se paró a hablar de Jesús. No se esperó un tiempo. Así los que estaban en Egipto, cuando el Señor les dijo, salgan a través de la boca de los ejércitos de Egipto, cuando les dijo, salgan, ellos rápido salieron porque estaban listos, porque estaban preparados, porque ya habían comido, porque ya se habían vestido, porque solo estaban esperando la indicación para salir. Así en el libro de los Hechos, los apóstoles ya estaban listos, ya estaban preparados, ya habían comido de lo que Jesús les había dado, ya habían comido el pan, ya habían comido el vino, porque ya habían tenido la Santa Cena con Jesús. Ahora estaban retroalimentándose, estaban viviendo en unidad y vino sobre ellos el Espíritu Santo, que es la vestidura que debemos de buscar. Nosotros debemos vestirnos y revestirnos por dentro y por fuera del Espíritu Santo de Dios para estar listos y salir a hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo, ahora lo que vas a comer, porque les dijo a ellos, es el pan que representa mi cuerpo, y lo que vas a tomar es el vino que representa mi sangre y la presencia del Espíritu Santo en ti, porque la sangre tipifica la vida y el que nos da la vida espiritual es el Espíritu Santo. El que nos activa espiritualmente es el Espíritu Santo. Estos hombres y estas mujeres que estaban ahí en el lugar alto esperando la venida del Espíritu, ya habían sido transformados, ya habían sido transformados en su caminar, ya habían sido transformados en sus vestiduras, ya habían sido transformados en su corazón, ya habían sido transformados en su manera de hablar, ya estaban listos para salir y predicar todo lo que Jesús les había enseñado, para hacerles testigos en todo el territorio que Jesús les marcó. Y les dijo, primeramente aquí en tu casa, y después te vas a extender a otros territorios. Y cuando en Egipto les dice, come el cordero y compártelo con aquel que está a tu lado, al que te sigue, al que está a un lado, entonces es la misma señal que les dijo, primero a los que están a tu alrededor, para que después te puedas extender, para que después puedas llegar a otros territorios. El Espíritu Santo de Dios es tan importante en nuestra vida para poder manifestar lo que Jesús ha dicho de nosotros. Esto es lo que pasó en el libro de los Hechos. Pero fíjate que este sería la segunda vez que el Señor los manda a estar encerrados. Los manda a permanecer en un lugar quietos hasta esperar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y como te decía hace rato, me recuerda y me semeja a lo que estamos viviendo ahora. Cuando el Señor nos habla y nos dice, resguárdate en tu casa en lo que pasa la dificultad que está viviendo esta nación, este mundo en este tiempo. Yo quiero hablarte ahora de esta manera de encerrarnos o de esta tercera parte de encerrarnos en este año 2020. En este año nosotros tuvimos una instrucción primeramente de las autoridades al decirnos quédate en tu casa. De las autoridades terrenales tuvimos una indicación. Pero después tuvimos una indicación de nuestras autoridades espirituales cuando dijeron los gobiernos que se tenían que cerrar las iglesias para que no fuera transmitida el contagio de este virus. Y tuvimos entonces una indicación de nuestros líderes espirituales para permanecer en nuestra casa.
Pero dentro de esta indicación también se nos dijo, lee la palabra, levanta un altar de adoración, ponte a cuentas con tu casa, pon a cuentas tu corazón, que este sea un tiempo para que limpies tu corazón. ¿Sabes? Se nos dijo, come el cordero. ¿Qué es comer el cordero? Come su palabra, escudriña su palabra, medita en su palabra, porque no es tan solo leerla. Dice uno de las indicaciones que nos da Dios en su palabra, dice, medita de día y de noche sobre la palabra, que no se aparten de ti en ningún momento y por ninguna circunstancia. Entonces no es solo leer, se nos dio la indicación de meditar, de comer el cordero y de compartirlo con los que estaban a nuestro alrededor, con los que viven en nuestra casa. O sea que no iba a ser individual o no debió haber sido individual el comer el cordero. Claro que teníamos un momento, debemos de tener un momento personal e íntimo con nuestro Padre, pero debíamos de compartirlo con nuestros familiares, con los que vivían en nuestra casa. Por eso se nos dio la indicación de tener un momento de oración familiar, levantar un altar de adoración familiar para prepararnos, para alimentarnos, para que todo lo que escucháramos allá afuera no nos derribara, no nos derribe, no nos meta en depresión, no nos meta en tristeza, no nos meta en angustia. Por eso se nos mandó esta indicación de comer el cordero, de leer la palabra, estudiarla, meditarla, escudriñarla, preguntarnos por qué dice que coman a prisa, por qué dice que estén unidos y unánimes, no son lo mismo. O sea, meditar, profundizar en la palabra para estar bien alimentados. Se nos dijo también, la indicación que se nos dio por medio de nuestros pastores es que escudriñáramos nuestro corazón, que quitáramos todas aquellas cosas que nos han separado primeramente de nuestros hermanos en Cristo, olvidando que somos un solo cuerpo. Borrando todo lo, poniendo en expuesto delante de Dios nuestros rencores, nuestras faltas de perdón, nuestras amarguras, para que tuviéramos un corazón limpio, un corazón lleno del amor de Dios. Es decir, que este tiempo no fuera solamente para hacer limpieza extra profunda en tu casa, o para ver todas las series que no pudiste ver porque trabajabas, porque estudiabas, porque tenías mucha tarea, o para jugar todos los juegos que pudiste descargar en tu teléfono para matar el tiempo. Se nos dio la indicación de que aprovecháramos este tiempo de encierro para limpiarnos de dentro, para mirar aquellas cosas que todavía nos han costado dejar, para estrechar los lazos entre nuestros hermanos, padres, hijos. Se nos exhortó a acrecentar nuestra fe. Se nos exhortó a recordar las promesas que Dios ha tenido para nosotros. Aprovechar este tiempo para poder prepararnos para lo que viene. Se nos invitó a buscar la llenura del Espíritu Santo. Constantemente estar bebiendo de su fuente, de su fuego, de su amor y de su presencia. Se nos invitó a reanudar nuestros dones, nuestras habilidades, para ofrecerlo en servicio a los que lo necesitan. Con todo lo que ahora nosotros tenemos, con todo el tiempo que hemos pasado, que han sido más de 2 meses y medio, ¿qué le diríamos al Señor o qué le vamos a decir al Señor o cómo nos vamos a parar delante del Señor cuando nos diga es tiempo de salir? Se ha terminado el encierro, es tiempo de salir. Es tiempo de que muestres
si estás bien vestido, como decía hace rato, si traes todo lo necesario para el viaje nuevo que vas a emprender en esta nueva etapa. Mira, mi amado, yo quiero compartirte esto que yo meditaba en esta mañana. Imagínate qué maravilloso, qué asombroso fue para el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Primeramente que Faraón los dejara salir. Después ver el mar cómo se abrió y ellos pudieron pasar por en medio del mar sin que nada les pasara, sin que ninguno de ellos se ahogara. Imagínate cuando ellos vieron cuando la peña de una roca salió agua para que ellos no tuvieran sed. Y qué impresionante debió haber sido cuando ellos vieron la nube en el desierto que les hacía sombra para que no desfallecieran de calor. Y por las noches mirar esa columna de fuego protegiéndolos, alumbrándolos, porque en el desierto pues está oscuro. En la noche es oscuridad. Sin embargo, esa columna de fuego les permitía ver, pero aparte les daba calor, porque en el desierto las temperaturas son extremas, en el día hace mucho calor, pero en la noche el frío es bastante fuerte. Imagínate qué maravilloso cuando empezaron a ver que caía el maná del cielo y que lo comían y saciaban su hambre. Cuando se daban cuenta que sus zapatos, sus sandalias no se desgastaban, que su ropa no se desgastaba. Imagínate qué maravilloso fue todo eso que ellos vieron. Después de seguir las instrucciones, después de prepararse, después de atender lo que Dios les había dicho y salir a la libertad que Dios les había prometido. Imagínate ese día de Pentecostés, el escuchar el estruendo tan tremendo de la venida, de la llegada, de la manifestación de Jesucristo mismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, el nuevo consolador, el poderoso de Israel, el que los iba a guiar, el que les iba a hablar, el que los iba a habilitar con todos los dones que ellos ya habían recibido. Imagínate qué impactante ver esas como llamas de fuego sobre todos y escuchar esas palabras en otros idiomas y entenderlo todo. El salir y ver la conversión de más de 3,000 a través de la boca de Pedro. O el ver cómo Pedro sanaba a través de su sombra, por donde él pasaba, sanada. O ver a ese cojo de la hermosa, cuando Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Y verlo saltar. Tú sabes la impresión de los mismos discípulos de Jesús al mirar todas esas manifestaciones. El escuchar que Pedro volvió la vida a Tabita. El escuchar que cuántas personas se estaba manifestando en ellas el poder que ahora reposaba en cada uno de los discípulos. ¿Te imaginas lo que ellos se sorprendieron cuando escucharon que Felipe corría más veloz que el viento y era transportado de un lado a otro por el poder del Espíritu Santo que había venido sobre él? ¿Tú te imaginas todo eso tan impresionante? Y cómo ellos mismos estaban, porque no se esperaban todo eso. Ellos sabían que iba a venir algo grande, algo fuerte, algo maravilloso, pero no sabían cómo. Y al ir viendo todas estas cosas, imagínate qué impresionante, pero ellos tuvieron que prepararse. Pero ellos tuvieron que despojarse de lo que no les pertenecía. Por eso el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, pasó tanto tiempo en el desierto para ser despojado de todas esas costumbres que aprendieron y que no eran de ellos. Por eso los discípulos de Jesús tuvieron que convivir no solo entre ellos como los 12 que eran, sino
entre todas las demás personas. La palabra de Dios dice que estaba María, la madre de Jesucristo aquí en la tierra, lo aclaro, solo es madre de Jesús aquí en la tierra, y todas las demás mujeres que estaban con ellos y los demás hombres que estaban con ellos. Ellos se prepararon, aprendieron a convivir con ellos, aprendieron a tener paciencia, aprendieron a dar indicaciones precisas, pero aprendieron a tener comunión en el nombre de Jesús en medio de ellos. Se prepararon, limpiaron su mente, su corazón, limpiaron todo lo que ellos tenían, que aún no se habían despojado, porque les decía hace rato que algunos regresaron a la pesca cuando vieron que Jesús había sido crucificado y que no resucitaba. Pues le dijeron 3 días, yo creo que no sabían contar, pero bueno, regresaron a la pesca. Cuando ellos vuelven al lugar alto y a esperar ahí, cuando regresan los de Maús, regresan a Jerusalén para esperar en el lugar alto. Cuando Tomás se reúne con ellos para esperar en el lugar alto, entonces ellos se despojaron de lo que a Jesús no le gustaba de ellos para poder estar listos y esperar en el lugar santo la venida del Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Este tiempo que nosotros hemos estado guardados, lo hemos dicho, lo hemos hablado en varias ocasiones o yo lo he dicho, yo les he dicho en varias ocasiones, ¿ya te preparaste? ¿Ya te quitaste aquello que a Dios no le gusta? Aquello que Dios no quiere de ti, ¿ya te diste cuenta si tu mente se ha renovado o no? Si sigues pensando en lo mismo, si sigues atorado en tus mismos resentimientos con las personas, contigo mismo, con tu familia. Es más, mira, sigues tratando igual a tus hijos, igual a tus hijas, igual a tu esposo, igual a tu esposa, igual a las personas que viven ahí, las seguimos tratando igual que hace 2 meses y medio cuando nos encerramos. ¿O ya hay un cambio? ¿Sigues hablando de la misma manera que hablabas hace 2 meses y medio? ¿Sigues hablando igual en este día, 14 de mayo del 2020? ¿Seguimos dejando en segundo lugar las cosas de Dios como hace 2 meses y medio? Hoy lo seguimos dejando en segundo lugar. ¿O ya avanzamos? ¿O ya podemos mirarnos y decir, ya estoy preparado, preparada para lo que venga? Ya entendí que tengo un don, ya entendí que tengo una habilidad, ya entendí que sí tengo fruto, ya entendí que separada de Cristo no puedo hacer nada, ya entendí que viene un tiempo de labor continua y constante, ya entendí, estoy preparado. O podemos decir, ya está sobre mí el Espíritu Santo, y aún más hermoso, ya está dentro de mí el Espíritu Santo. Ya estoy inundada de su presencia, porque estos 2 meses y medio me han servido para meditar, para escudriñar, para orar, para intimar con Dios, para conocerlo más. ¿Ya estamos preparados para salir, hermano? Porque yo sé que muchos ya están listos para salir. Algunos han seguido teniendo actividades, pero ya estamos listos para para salir. Ya estamos listos para esa primera reunión donde nos vamos a ver, cómo vamos a llegar, cómo vamos a llegar, con qué actitud, con qué palabra. ¿Ya escogiste tu atuendo físico para ese día? ¿Y tu atuendo espiritual para ese día? ¿Ya lo tienes listo? ¿Ya estás bien vestido como le dijo a los israelitas en Egipto? Vístete bien, ponte bien tus sandalias. ¿Ya estás listo? ¿O te da igual? ¿O para ti sería mejor que ya no hubiera reuniones en un lugar? Y perdóname que haga esta pregunta, pero es una inquietud que tiene mi corazón. Es una carga que ha traído mi corazón. Y cuando escuchaban a Pastor Fabián su mensaje de esta mañana, mi corazón lloró, porque es lo mismo que yo siento. ¿Cuántos
del pueblo del Señor estarán diciendo, ay, mejor que no haya reuniones, mejor que siga siendo virtual. ¿Cuántos estarán diciendo, no quiero ver a fulano, no quiero ver a Mengano? Ah, yo no le voy a hablar si ella no me habla. ¿Cuántos de nosotros estaremos así? ¿Y cuántos de nosotros de verdad estamos listos para ese encuentro? Para ese trabajar allá afuera. ¿Sabes? Porque yo te decía, bendito sea el Señor si seguimos contando con un lugar para reunirnos. Pero qué maravilloso que pudiéramos salir con la mentalidad de decir, no me voy a limitar por este lugar, voy a congregarme en todo lugar donde yo esté espiritualmente con mis hermanos y voy a hablar de Dios y voy a pasar el mensaje y voy a invitar a todos los que se me crucen en el camino a conocer de Cristo, porque hemos pasado un tiempo encerrados para prepararnos, para meditar, para estar listos, y entonces van a venir cosas hermosas, va a venir la manifestación del Espíritu Santo con más poder, con más autoridad, pero tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados para poder mirar esas manifestaciones. Si cuando estaban en Egipto se manifestó de esta manera y cuando ya estaban en el libro de los Hechos se manifestó de esta manera, Dios, yo tengo una amplia expectativa de cómo se va a manifestar ahora que termine esta cuarentena, ahora que podamos salir a las calles y hablar libremente de Jesús, porque además va a haber tantas y tantas personas necesitadas de amor, necesitadas de apoyo, necesitadas de afecto, pero necesitadas de Dios, amado. ¿Vamos a ser como Pedro? ¿Vamos a hablar o nos vamos a quedar callados? ¿O vamos a seguir con lo mismo de hace 2 meses y medio? Este tercer periodo de permanecer encerrados va a marcar un parteaguas. No sé cómo, no sé cómo, pero sé que esto marca una diferencia. Sé que esto va a marcar un nuevo tiempo. Y fíjate que te voy a decir, ayer escuché un fragmento de una conferencia que tuvo Mami hacia los Estados Unidos en no me acuerdo el nombre de la iglesia, pero fue una iglesia de Estados Unidos y pude ver un pedacito. Y ella dijo algo que confirmó esta enseñanza. Ella dijo, algo grande viene y no sabemos cómo, pero sabemos que va a ser grande, dijo, y tenemos que estar preparados, porque es la tercera vez que el pueblo de Dios está encerrado y viene algo grande. No fueron exactamente estas palabras porque estoy tratando de recordarlas exactamente, pero ella decía eso, que debíamos de estar preparados para lo que viene. Y por eso yo te quise compartir esta enseñanza, porque fue la ratificación de lo que iba a hablar, porque ya lo traía yo en mi corazón, que viene un tiempo diferente, viene un tiempo donde las maravillas del Señor, el poder del Señor se va a manifestar como nunca antes lo hemos visto nosotros, como nunca antes lo hemos participado nosotros. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que estar bien vestidos para ser parte de esa manifestación gloriosa que viene de parte del Señor, de esa manifestación maravillosa que viene de parte del Señor. ¿Qué vendrá en este nuevo tiempo? Cosas gloriosas, cosas maravillosas, y yo no me las quiero perder. Yo quiero ser partícipe de ello. Yo quiero ser instrumento de ello. Es bien importante que te des cuenta que tu casa debe de estar en orden, que tu mente debe de estar renovada y que tú debes de estar lleno, lleno, lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno, lleno para dar y lleno para volver a llenarte y lleno para compartir
viene algo diferente. Viene algo diferente y tenemos que estar listos. Dios es nuestro amado Dios y Salvador y protector. Él tiene algo nuevo para nosotros, algo grande para nosotros. Pero tenemos que estar con un corazón limpio, con un corazón libre de resentimiento, libre de miedo, libre de angustia, libre de amargura. Tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que hacer que nuestra fe crezca, que nuestra fe se manifieste en las buenas obras, como nos decía Mauricio el día martes. Tenemos que tener un panorama bien claro. Mi mirada en Cristo Jesús. Y mis manos y mis dones y mis habilidades y mi intelecto y todo lo que yo soy, listo, listo para el beneficio de los que están allá afuera, para beneficio de mi congregación, para beneficio del cuerpo de Cristo. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu manto? ¿Cómo está tu pandero? ¿Cómo está tu guitarra? ¿Cómo está tu Biblia? ¿Cómo está tu arma? ¿Cómo están tus dones? ¿Cómo va tu oración? ¿Cómo va tu intercesión? ¿Cómo va tu adoración? ¿Ya se transformó? ¿Ya cambió? ¿Ya creció? ¿Cómo está? ¿Listo? ¿Estamos listos para salir? ¿Estamos listos para enfrentar este nuevo tiempo? Y si no lo estás, si todavía crees que te falta un poco, yo te digo, come cordero, toma vino y llénate del Espíritu de Dios. Ministra tu alma, alimenta tu espíritu. Ponte bien tu calzado, rectifica tus pasos, perdona. Y pudiera darte una lista enorme. Cada uno sabe lo que necesita poner en orden en su interior y afuera. Amén. Pues con esto terminamos. Este tema tiene mucho para dar. Tiene mucho para dar este tema. Será en otra ocasión, guiado siempre por el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga y te guarde grandemente y nos estamos viendo muy pronto en el nombre de Jesús. Amén. Antes de irme quiero darte las gracias por seguir trayendo a tu altar, al altar de Dios, por seguir trayendo al altar de Dios tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, tus siembras especiales. Muchas gracias. Recuerda que es importante porque el Señor nos dice que no debe faltar alimento en su casa y se refiere al alimento físico, pero al alimento espiritual. Demos al Señor lo que le pertenece. Traigámoslo con alegría, con gozo. No tengas temor de que te falte algo, porque Él lo dice en su palabra, que si tú y yo confiamos en Él, en las situaciones económicas o en el ámbito financiero, Él y solo Él se encargará de reprender al devorador, se encargará de reprender a aquel que quiere robarte lo que es tuyo. Pero antes nos dice, prepárate, prepara tu diezmo, prepara tu ofrenda, prepara tu corazón para darle a Dios lo que le pertenece y Él te dará lo que es para ti, las riquezas del cielo, las riquezas de la tierra, las riquezas de su herencia. ¿Y sabes qué? No lo va a dar conforme a lo que tú des, sino que Él nos va a dar conforme a las grandezas de su gloria, conforme a las bondades de su misericordia, conforme a lo grande de su nombre, conforme a lo inmenso de su amor. Así es que yo te sigo exhortando a que traigas tus ofrendas al alfolí del Señor. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu atención y estamos despedidos. Bye.